episodio número 22. Bienvenidos a la serie Revelando los secretos del Apocalipsis. Queremos comenzar de una forma muy especial, pues hoy celebramos un día muy único en el mundo, en donde rendimos homenaje al ser más hermoso de toda la creación. Me refiero a las damas, y especialmente a las que tienen la dicha de ser madres. Con todo el corazón quiero enviar un afectuoso saludo a todas las madrecitas que sintonizan la programación de VT Radio Universal. Y cómo no saludar con un énfasis muy especial a las mujeres de mi vida, que son mi madre y mi esposa. Un abrazo para ustedes. Yo creo que para los que tenemos a nuestra madre lejos, puede ser muy difícil, pero eso no impide que les mostremos amor incondicional, pues hay muchas formas de hacerlo. Si tienes a tu madre cerca o no, te invito a que veas por ella. Ámala, cuídala, considérala, escúchala, obsérvala. Aprende y disfruta, por favor, cada minuto de su compañía, ahora que puedes. No hay pretexto alguno para no dedicarle tiempo al ser más hermoso que Dios ha puesto sobre esta tierra. ¿Qué te parece si antes de orar le decimos a Dios, gracias Señor, por haberme dado el ser más precioso? Vamos, ¿puedes hacerlo? Gracias Señor, por haberme dado al ser más hermoso. Muy bien, ahora es momento de orar. Vamos a orar. Qué hermoso es saber que podemos experimentar el amor puro e incondicional a través de mamá. Oh Padre, antes de abrir su palabra, queremos suplicarle que pueda alcanzar a cada una de ellas, en cada rincón de este planeta, y pueda brindarles un poco de felicidad y alegría. Por favor, Señor, provea de salud, consuelo y amor a aquellas que lo necesitan. Bendiga su palabra en esta hora y concédanos el privilegio de su compañía. Hable a nuestro corazón, pues se lo pedimos, se lo suplicamos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ingresamos al escenario de la quinta trompeta. Para esto les invito a ubicarse en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis y vamos a leer la versión Reina Valera de 1960, una versión que siempre la utilizamos en este estudio. Apocalipsis 9, 1 al 12. Dice la palabra de Dios de esta forma. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como humo de un gran horno. Noten el detalle. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a un árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ojo, a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Verso 8.
Tenían cabello como cabello de mujer. Los dientes eran como el de leones. Verso 9. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres. ¿Durante cuánto tiempo? La Biblia dice durante 5 meses. Y el verso 11 y el 12 dice lo siguiente. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Es interesante todo este segmento, pues vemos muchos simbolismos que tenemos que analizar de todas formas, para que todo este texto o este segmento del libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, quede claro. Vamos a ir al inicio con los versículos primeros para el análisis correspondiente. Al darnos cuenta, vemos cómo al sonido de la quinta trompeta, Juan observa una estrella caída del cielo a la tierra. El versículo 1 y el versículo 2 dice que el quinto ángel toca la trompeta. Inmediatamente el profeta ve una estrella que cae del cielo, del cielo a la tierra, y se le da la llave del pozo del abismo. Esta estrella aparentemente es la misma que cayó en la tercera trompeta, si ustedes lo recuerdan. La gran estrella llamada Genjo. Recuerden ustedes que esta estrella llamada Genjo envenenó los ríos y las fuentes de las aguas, causando la muerte espiritual de los que bebían de esas fuentes de agua dulce. Era atractiva, pero los envenenaba. Esta estrella caída representa, en otras palabras, mis queridos amigos, a Satanás y su caída del cielo a la tierra. Satanás también es identificado como el ángel del abismo. Vemos allí Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, Isaías capítulo 14, versículo 12. También el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 18. La estrella caída del cielo a la tierra evoca simplemente este acto de Satanás al caer del cielo, al ser expulsado del cielo, que por cierto fue expulsado por el orgullo y por otras razones que vamos a ver luego más adelante, aunque principalmente fue el orgullo que él sintió, aun cuando él fue uno de los ángeles más representativos, más gloriosos del cielo, antes de su rebelión. El texto dice allí que a él se le dio la llave del pozo del abismo. ¿El abismo qué es, pastor? El abismo es la oscura prisión, así de simple, donde están confinadas las fuerzas demoníacas. ¿Cómo? ¿De dónde sacó esa idea, pastor? Bueno, el capítulo 8 de Lucas, del Evangelio de Lucas, versículo 31, nos da una referencia allí. El abismo es la prisión, donde todas las fuerzas del enemigo están confinadas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, también nos da un referente. Te invito a que busques y leas esos 2 pasajes. Al revisar el contexto del Evangelio de Lucas, confirmamos esta idea. Ustedes lo van a ver allí. Todos los textos que damos en cada episodio están 100% confirmados. Lean por favor Lucas 8:31 y también 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4. El abismo en otras palabras, y esta es la idea que obtuvimos al momento de hacer el análisis, el abismo representa el centro, la base principal administrativa de las fuerzas demoníacas de las tinieblas. Eso es lo que el abismo representa. Los poderes del mal, sin embargo, no tienen su propia libertad de movimiento. Aunque tienen un lugar donde están confinados, están controlados. Pues de acuerdo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, Cristo es quien posee las llaves del Hades. Por eso las fuerzas de los demonios están bajo su control. Miren, para que podamos tal vez darle un poco de claridad, vayamos a la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. El texto bíblico en ese segmento dice, literalmente el Señor Jesús está hablando. Dice allí, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Nada está sin el control del Señor Jesucristo. Nada está sin el control de Dios.
especialmente porque el texto lo dice allí, Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo posee el control. Todos los demonios están bajo el control, es decir, Cristo los contiene. Imagínense, si el Señor no contuviera las fuerzas demoníacas, ¿qué sería de este mundo? Recuerden ustedes que solo Dios es quien autoriza a Satanás tener la cerradura del abismo y abrirlo. Pues estos poderes del mal tienen ahora una oportunidad de hacer su obra más dañina. Porque el objetivo de Satanás es dañar a la humanidad. El objetivo del enemigo de Dios es dañar a cuantos más él pueda. Volviendo a la idea de la estrella caída abre el abismo. Noten el detalle. Abre el abismo del cual sale una nube. Al leer el texto vemos allí que sale una nube de denso humo, como el humo de un gran horno, dice el texto bíblico. El humo es otro símbolo de juicio, mis amados, que se muestra en Apocalipsis 14, y lo vamos a ver también en Apocalipsis 19, versículo 3. Este humo que sale, es el humo de un gran horno, y es un recordativo del humo de la destrucción que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Y se describe como que subía el humo de un horno. Miren, para confirmar lo que digo, vamos a Génesis capítulo 19, versículo 28. Génesis capítulo 19, versículo 28. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Génesis 19, 28. Del mismo modo, la presencia de Dios en el Sinaí estuvo asociada también con el humo que ascendía como el humo de un horno. ¿Esto dónde está, pastor? Vayan conmigo al libro de Éxodo, capítulo 19, también versículo 18. En esta oportunidad, el versículo 18. Éxodo 19, 18 dice lo siguiente. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Miren, hay algo interesante aquí. El humo que sale del abismo en la quinta trompeta crea una densa oscuridad en el cielo. Y espero que hayan notado el detalle al leer el pasaje bíblico. Pero, a diferencia de la cuarta trompeta en la que hubo oscuridad parcial, es decir, temporal o no total, ahora llega a ser total. El sol y el aire, según el texto bíblico, se oscurecieron por el humo del abismo. Esto nos recuerda a la oscuridad que cayó sobre Egipto, que era tan pero tan densa que la gente no podía verse unos a otros o moverse de sus lugares. Éxodo capítulo 10. Sea lo que fuere que signifique esta oscuridad, la plaga de la quinta trompeta es especial y muy aterradora, llena de miedo a muchos. Yendo al versículo 3 para el análisis correspondiente, vemos que el apóstol ve una terrible invasión de langostas que sale del humo que asciende desde el abismo. Una invasión de langostas. Miren, vamos a recordar ese versículo. Vamos a leerlo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen los escorpiones de la tierra. Aquí vemos que el humo que sube del abismo no es un humo corriente, no es un humo que nosotros conocemos, sino una excepcional, y voy a tomar esa palabra para magnificar el evento, una excepcional grande nube de langostas. Es decir, una impresionante nube de langostas que bloquea el sol hasta el punto de producir oscuridad total. ¿Tú te imaginas cuántas langostas habrían? ¿Verdad? Para poder entender la idea mucho mejor. Porque esto es metafórico, esto es algo simbólico. Que lo vamos a ver dentro de poquito. Esto debe llevarnos, mis amados, a recordar la plaga también que cayó sobre Egipto. Las langostas de la plaga egipcia también, si nos vamos al Éxodo capítulo 10, versículo 15, vemos que las plagas que cayeron sobre Egipto oscurecieron el cielo. El libro de Joel, el profeta Joel habló de una plaga de langostas
que causó también el oscurecimiento de los cuerpos celestes, y me refiero al sol y la luna y a las estrellas. Joel capítulo 2, versículos 2 al 10. Al ir al análisis vemos que todas estas escenas del Antiguo Testamento nos dan a entender que la profundización de las tinieblas de la plaga de la quinta trompeta es causada por la gigantesca nube de langostas que sale de este abismo. Mis amados, las tinieblas, y vamos a poner foco aquí, porque tienen una representación. Las tinieblas simbolizan el oscurecimiento del Evangelio. Cuando la gente rechaza el Evangelio como la fuente de vida, como resultado están atormentados por las fuerzas del mal, por el enemigo de Dios. Esto es algo que el Señor Jesús dijo en el Evangelio de San Juan. Y solamente para confirmar lo que digo, vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 18 al 21. Juan 3, 18 al 21. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, noten, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mis amados, la Biblia es clara en definir lo que las tinieblas representan. No muy lejos, las langostas también son un símbolo de los juicios en el Antiguo Testamento, los juicios de Dios. En la escena de la quinta trompeta, para continuar, las langostas que suben del abismo no son insectos ordinarios. Nosotros conocemos cómo son las langostas que arrasan con terrenos de sembríos. Pero estos insectos no son los ordinarios, los normales que conocemos. Y noten, en lugar de atacar a las plantas, como lo hacen normalmente las langostas, esos insectos, estas langostas tienen el poder de escorpiones y atacan y atormentan a la gente. Y vemos allí que su líder es el ángel del abismo, Satanás mismo. El indicio para este simbolismo que estamos mencionando se encuentra en el Evangelio de Lucas. Y vamos a leer Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20, para apoyarnos en la idea que estamos mostrando. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, noten, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús, nuestro Salvador, usó serpientes y escorpiones como metáforas para los demonios o malos espíritus. Nos damos cuenta en el Evangelio de Lucas que acabamos de leer. Miren, es muy posible que Juan el revelador, el profeta, el apóstol, recordara la declaración de Jesús al describir la invasión de estas langostas en la quinta trompeta. Pues esto nos llevaría a concluir que las langostas de la quinta trompeta son las fuerzas demoníacas, son el ejército de Satanás, del enemigo de Dios. Lo que Pablo llama el poder de las tinieblas y la maldad, en Efesios capítulo 6, versículo 2. Estas langostas, que son el imperio, la fuerza demoníaca del enemigo de Dios, moran en el abismo, están confinadas en el abismo, porque este es su lugar o su prisión. Es interesante notar todos esos detalles y ver lo maravilloso que la Biblia tiene para mostrarnos, para revelarnos estos simbolismos. Vayamos al versículo 4 en adelante, versículo 4 al 6. Las langostas demoníacas, aquí vamos a ver a continuación que
ahora fueron desencadenadas con un propósito. Y ese propósito fue herir la faz de la tierra, dañar, atormentar. Miren, versículo 4 dice lo siguiente. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días, dice el texto, el versículo número 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¡Qué increíble! Noten, las langostas fueron enviadas para dañar a los que habitan la tierra, pero no pueden dañar a los que están sellados, sino a los que no tienen el sello de Dios sobre sus frentes. Este sellamiento ya lo revisamos y está descrito en Apocalipsis 7. Los que están sellados son aquellos a quienes Dios reconoce como suyos. Al ir a la palabra de Dios, específicamente a una de las epístolas del apóstol Pablo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19, Pablo le dice allí: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y luego dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero quédense con la idea: conoce el Señor a los que son suyos. Aquellos que sean sellados, mis amados, estarán íntegramente protegidos. No serán dañados por estos ataques de los demonios. El Evangelio protege a los que están con Cristo de los daños de los poderes demoníacos, mis amados. La certeza que Jesús le dio a los 12 todavía está firme, pues esa certeza es para nosotros hoy en día. Lucas capítulo 10, versículo 19. Escrito está: he aquí, os doy potestad, autoridad, poder de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta sola palabrita, que puede parecer pequeña, y nada os dañará, la vemos en el mismo contexto del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Porque separados de mí, nada podéis hacer, nada podéis hacer. La palabra en griego ouden se repite en ambos pasajes. Estas langostas demoníacas no pueden matar gente. Esa es una particularidad. No les está permitido quitar la vida a nadie, sino que solo se les permite que atormente. Esto es totalmente diferente, porque tiene un contexto de sufrimiento. Esta plaga de la quinta trompeta no es tanto física, sino que nos damos cuenta que es más bien espiritual y aún mental. Estas langostas demoníacas, que son parte del ejército de Dios, del enemigo de Dios, están desatadas, causan tortura psicológica insoportable y una angustia tremenda, al punto de llevarlos a concebir pensamientos suicidas. Pues si nosotros vamos al texto, lo leemos y el texto dice así: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Job habló de alguien que deseaba la muerte, que no viene. Job capítulo 3, versículo 21. Del mismo modo, el profeta Jeremías habló del día cuando los hombres elegirán la muerte en vez de la vida. Jeremías capítulo 8, versículo 3. Hay un detalle sorprendente que este es un periodo asignado de tormento demoníaco. Y este periodo asignado a este tormento demoníaco es de 5 meses. Y esto es realmente sorprendente para su servidor personalmente. ¿Por qué?
Tal vez a ustedes se estarán preguntando, ¿pero por qué esto les sorprende, pastor? 5 meses. ¿Qué es lo que representan estos 5 meses? ¿Por qué es realmente un detalle que hay que tomar en cuenta? Bueno, pues, al irnos al Antiguo Testamento, recordamos un detalle sobre la historia del diluvio que todo el mundo conoce, que nos da mayor luz. Recordemos que el diluvio de Génesis, que perjudicó a la tierra, duró exactamente 5 meses. Al leer el Evangelio el libro de Génesis, no el Evangelio, sino el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, yéndonos al capítulo 7, versículo 24, la palabra de Dios dice así: y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Al ir también al capítulo 8, versículo 3, dice lo siguiente en la escritura: y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Al revisar la historia, fue durante este periodo que Noé y su familia estuvieron bajo la protección especial, y las aguas del gran diluvio no pudieron hacerles daño. Noten esta idea. Noé y su familia estuvieron bajo la protección de Dios durante todo este diluvio, como todos ya sabemos, y no se les pudo hacer ningún tipo de daño durante todo este periodo. Pero ¿por qué tenemos que prestar atención a este detalle? Bueno, este detalle es importante porque este motivo del diluvio se refleja aquí en la escena de la quinta trompeta. Y lo digo por la siguiente razón. Noé y su familia fueron protegidos. Asimismo, únicamente los creyentes genuinos, reales, verdaderos, que estarán bajo la protección especial de la plaga de las langostas demoníacas serán protegidos, resguardados, cuidados. Porque estas plagas destruirán todo en la tierra, pero solo aquellos que estén sellados serán protegidos durante 5 meses, como ya lo vimos. Miren, en relación a la protección de Dios, este es un tema que debe ser un tema constante en la mente y en el corazón de todos los que creemos en Jesús. Bien lo dijo el salmista: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Amados, la protección de Dios estará con aquellos que tengan la marca, el sello de Dios en la frente. Ahora te animo a que puedas tú permitirle a Dios sellar tu mente, sellar tu corazón. Vayamos al versículo 7, al 10. Pues habiendo descrito el origen y la misión de estas langostas ya previamente, vemos cómo Juan, ahora, en estos versículos 7 al 10, proporciona una descripción detallada de lo que vamos a ver a continuación, de la apariencia de las langostas específicamente. Versículos 7 al 10. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían el poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Miren, aquí hay algo muy particular en estos versículos, del versículo 7 al versículo 10. Hay algo muy particular que yo estoy seguro muchos de ustedes ya lo identificaron. Aquí el apóstol usa palabras muy especiales para unir, para comparar. Él utiliza la palabra semejante y especialmente la palabra como. Vemos allí, era semejante a caballos, tenían como coronas de oro, eran como caras humanas, cabello como de mujer, dientes como de leones, corazas como corazas de hierro, ¿no?
Y hay que prestar atención a todas estas pequeñas palabras que son utilizadas por el profeta para representar algo. Porque el hecho de que él diga cómo no quiere decir que realmente sean. Porque no podemos imaginar langostas con cabello de mujer. No podemos imaginar langostas con dientes como de leones. Son pequeños animalitos, ¿verdad? Pero ¿cómo imaginar que tenían corazas de hierro? ¿Cómo podemos tomar esta sección de forma literal? Esto realmente es algo simbólico, obviamente, y tenemos que descubrirlo. Las langostas demoníacas aparecen como caballos preparados para la batalla, dice el texto bíblico allí. También es reiterado, o esto lo vemos ya con anterioridad en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 4. Tienen lo que parecen coronas de oro. Tienen rostros como los humanos, cabellos como cabellos de mujer, y ya lo mencionamos, y dientes como de león. Joel capítulo 1, versículo 6, una referencia similar a lo que Juan está mencionando aquí. Y el exterior es escamoso, como corazas de hierro. El sonido de las alas es como el sonido de carros de batalla. Y Joel nuevamente lo repite. Joel capítulo 2, versículos 4 y 5. La forma de este lenguaje extravagante que Juan utiliza nos recuerda mucho a la profecía de Joel acerca de la invasión en el día de Jehová. ¿Qué les parece si leemos Joel capítulo 2, versículo 4 al 10? Joel 2, 4 al 10. Su aspecto, como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros, saltarán sobre las cumbres de los montes. Como sonido de llama de fuego que consume hojarascas. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos. Se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán. Como hombres de guerra subirán en el muro. Cada cual marchará por su camino, y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero. Cada uno irá por su carrera. Y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas, a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, y se estremecerán los cielos, y el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Es evidente por sí misma que la descripción de las langostas demoníacas en Apocalipsis es tomada de la visión de Joel, aunque muchos detalles vienen del mismo profeta, del apóstol Juan. Pues, aunque hay similitudes, tanto Joel como Juan tuvieron una forma de escribir según sus propias experiencias. Amados, los poderes del mal, y esto es una idea que ambos muestran, tanto Joel como Juan, han sido limitados por mucho tiempo. Sin embargo, llegará muy pronto el día cuando los poderes de las tinieblas serán desatados para ejercer su actividad como nunca antes en la historia. Además, se dice que las langostas demoníacas tienen colas como de escorpiones y aguijones y autoridad en sus colas para atormentar a la gente, y ya vimos el tiempo allí, por 5 meses. Miren, es interesante poder leer esta parte. Atormentan a la gente, que no es sellada, por cierto, con su aguijón. Y aquí recordamos mucho, a través de la Biblia, obviamente, que la cola es un símbolo de engaño, por medio de la persuasión que Satanás usa para descarriar a los seres humanos, para que se rebelen contra Dios y lo sigan a Él, porque este es su objetivo. Satanás quiere conseguir más adeptos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, dice lo siguiente: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. La Biblia nos enseña que la cola también representan o significan o simbolizan los profetas que dan falsa instrucción. ¿Cómo, pastor? Acabamos de leer el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, versículo 4, y dice que Satanás tiene la cola que arrastró a la tercera parte de las estrellas en el cielo. Esto es el engaño que Satanás utilizó para seducir a la tercera parte de ángeles
en el cielo, porque ya sabemos que las estrellas representan a ángeles. Pero también la Biblia nos enseña que la cola simboliza la falsa instrucción. ¿Y por qué dice eso, pastor? Bueno, vayamos al Antiguo Testamento y veamos qué es lo que dice el profeta Isaías en relación a lo que les digo. Isaías capítulo 9, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola. Noten, rama y caña en un mismo día. Y luego dice, el anciano y venerable de rostro es la cabeza. Y miren lo que viene a continuación. El profeta que enseña mentira es la cola. ¿Es qué cosa? Es la cola. Isaías capítulo 9, versículos 14 y 15. Continuemos. El daño producido por estas langostas, mis amados, no es tanto físico, sino más bien ideológico, es mental, es psicológico. Y más adelante vamos a notar la idea que les estoy mostrando en este momento, porque vamos a ver que hay una introducción de filosofías destructivas que causarán tremendos daños a la fe cristiana y a la conducta cristiana. Por ahora, vayamos al versículo 11. Versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión. Vemos aquí que su nombre se da en dos idiomas, tanto en el idioma hebreo y en el idioma griego. En ambos, tiene la misma connotación o el mismo significado. Destrucción. Destrucción. En hebreo, igual. Abadón, destrucción. En griego, Apolión, destructor. Ambos tienen la misma raíz, destruir. Este rey de las langostas demoníacas no es otro más que aquel que conocemos como Satanás, aquella estrella que cayó del cielo, según Apocalipsis 9, y ha recibido autoridad, pero no autoridad plena o suprema, sino que recibió autoridad sobre el abismo, el lugar en el que están confinados las huestes demoníacas, pues todavía tiene el dominio sobre esta tierra. La Biblia, en las epístolas del apóstol Pablo, el mismo apóstol lo llama el príncipe de la potestad del aire. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice allí. Su nombre, y lo vimos allí, Abadón y Apolión, que representaba destrucción o destructor, adecuadamente es perfecto para el enemigo de Dios, porque él viene para destruir, para herir, como lo dijo el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. El enemigo solo viene para destruir y herir a los hijos de Dios y todo lo que Dios ha creado. Él viene para distorsionar todo lo que Dios creó. También en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, y ustedes lo conocen, la palabra de Dios dice que Él viene como león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar. Sus seguidores son los que destruyen la tierra, y me refiero a los seguidores del enemigo, quienes a su vez van a ser destruidos por Dios cuando venga el toque de la séptima trompeta. Esto lo vamos a ver en Apocalipsis 11. Pongan atención en la escena simbólica de la quinta trompeta. Aquí podemos observar una descripción de un hombre secular. Y cuando digo un hombre secular me refiero a un hombre sin Dios, un hombre sin futuro, porque un hombre que está sin Dios no tiene futuro, sea un hombre, sea un varón o una mujer. Un hombre sin Dios, un hombre sin significado para la vida. Hay personas que piensan que pueden ser felices sin Dios. Yo me pregunto, ¿qué significa ser feliz para aquellos que no creen en Dios? ¿Cómo se puede encontrar la felicidad duradera lejos de Dios? El hecho de que tengas instantes de felicidad no necesariamente significa que eso representa o significa felicidad. Conozco muchas personas que dicen, Pastor, ¿qué va usted a saber de disfrutar de la vida si vive al pendiente de qué debe hacer y qué no? Pastor, sea feliz. Viva como a usted le plazca, mientras no haga daño a nadie. Oh, mis amados, frente a esto solo puedo sentir tristeza y compasión.
Pues cuando el ser humano comienza a pensar que puede existir solo consigo mismo y nadie más, comienza a perder su identidad. Bien decía la frase, nadie niega a Dios, sino aquel a quien le conviene que Dios no exista. El humo del abismo, y volviendo a la idea anterior, este abismo demoníaco puede observarse, por ejemplo, en los diversos movimientos dentro del cristianismo que están promoviendo una religión basada mayormente sobre las emociones y que ha ocupado un lugar en la religión de la mente y la conducta, lo cual debe ser así. Pero la única seguridad contra el daño demoníaco, mis amados, frente a lo que pueda venir, frente a aquellas religiones que solamente están basadas en las emociones, solamente la seguridad la podemos encontrar en Cristo. La escena de la quinta trompeta nos advierte contra toda religión que esté separada de Cristo. Pablo advirtió a los cristianos de sus días. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Saltando al versículo 2, el último versículo. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes más después de esto. 2 ayes más aún estar por venir. Los malvados, aquí vemos que experimentarán los sufrimientos más terribles, de los cuales la plaga de la quinta trompeta, mis amados, fue solo el preludio. El llamado es extendido para todos aquellos que escuchan, entienden y accionan. La idea de recibir al Señor en la vida por miedo a lo que vendrá no debe ser el motivo por el cual debemos acercarnos a Dios. La única razón que debe determinar nuestra elección por Dios es la gratitud. Todo lo que el Señor hizo por nosotros no tiene comparación alguna. Como siempre, te animo a probar. Cree en Jesús y practica sus enseñanzas. Es así como cerramos el análisis de la quinta trompeta, esperando poder compartir con ustedes el próximo domingo el siguiente episodio de la serie, revelando los secretos del Apocalipsis. ¿Podemos orar juntos? Vamos a orar. Oh Padre bueno, sin duda alguna usted es lo único que le da sentido a la vida. Gracias por concedernos tan grande privilegio. Gracias por ser nuestro Dios fiel y verdadero. Gracias por amarnos con amor incondicional, aun cuando no lo merecemos. Señor, le pedimos que nos tome en sus manos y moldee nuestra vida conforme a su voluntad, y así podamos ser idóneos para morar con usted por la eternidad. Le agradecemos por escuchar nuestra oración, en el nombre que está sobre todo nombre, el Señor Jesucristo mismo. Amén. Amén.